¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas y Logística, de la materia Los factores de riesgo en la industria? En la sesión anterior vimos sobre los análisis de riesgos en la industria, cuáles serían esas metodologías según el proyecto, el alcance que yo voy a realizar. Hay diferentes metodologías, metodologías cualitativas, metodologías semi-cuantitativas y metodologías cuantitativas. La importancia que tienen los controles de seguridad según la efectividad y también saber cuál es la jerarquización que tienen los controles. En esta sesión vamos a ver sobre los planes de gestión de riesgos y sobre las auditorías efectivas. Bueno, un plan de gestión de riesgos es fundamental para identificar, evaluar y mitigar los riesgos que pueden afectar una organización, proyecto o actividad específica. Un plan de gestión de riesgos es una administración de los riesgos. Es un plan, tenemos que crear un plan, un programa y cómo tenemos que administrar. Pero ¿qué tenemos que administrar? Los controles, como vimos en la sesión anterior, tenemos que administrar los controles. ¿Quién va a ser el responsable de administrar esos controles para poder mitigar los riesgos? Vamos a ver una definición sobre qué es administración de riesgos. Claramente dice aquí proceso de toma de decisiones, que parte del estudio de riesgo y el análisis de opciones técnicas del control. Ya vimos anteriormente cuáles son los diferentes tipos de control, considerando aspectos legales, sociales y económicos, y también se tiene que establecer un programa de medidas de eliminación, prevención y control hasta la preparación de planes de respuesta a emergencias. Entonces, el plan de gestión de riesgos o administración de riesgos se debe tomar en consideración todos los controles que se vieron, controles o medidas preventivas para poder mitigar los riesgos. ¿Quiénes van a administrar esos controles? ¿Quiénes van a ser responsables de esos controles? Pues tenemos que verlo de acuerdo a la disciplina que tiene. Un ejemplo, el caso de el loto en la parte de hacer una libranza eléctrica, pues lo va a hacer el departamento de mantenimiento o mantenimiento eléctrico, así como lo tiene la jerarquía, pues la empresa, ¿no? Entonces, ¿quién va a administrar esos riesgos y quién va a decir que esos riesgos se están cumpliendo? Pues posteriormente vamos a ver el tema sobre las auditorías. En una auditoría, pues se va a ver que si están cumpliendo o no cumpliendo estos controles. Bueno, un ejemplo, como lo vemos con antelación, un control, aquí en esta tabla, pues tenemos un control de bloqueo de candadiado de guardas en equipo y paros de emergencia. ¿Cuál es el peligro asociado? ¿Cuál es la identificación de ese peligro? Pues uno de los peligros es atrapamiento de extremidad con partes de movimiento, ¿no? Las partes de movimiento que tiene ese equipo es un peligro. El atrapamiento de extremidad, pues es el riesgo. ¿Cuáles son los requisitos legales? Como lo vimos con antelación, la definición. El requisito legal que aplicaría en este caso una norma oficial mexicana sería una NOM 04 STPS 1999. ¿Cuál es el criterio operacional? ¿Cuál es el criterio? Pues un criterio operacional, de acuerdo a la ISO 45001, el criterio operacional, pues es el criterio que yo debo de tener de resultado de aplicación de estos controles. Y este criterio, pues es un equipo seguro, guardas colocadas y botón de emergencias funcionando. ¿Cuál es el equipo involucrado? Infraestructura, maquinaria y equipo del proceso y botón de paro de emergencia. Es el equipo involucrado.
¿Cuál es el documento en el cual está plasmado los procedimientos? Está plasmado a lo mejor una bitácora, eso sería un registro, pero el documento es el programa de mantenimiento. ¿Qué frecuencia? O sea, ¿qué frecuencia se tiene este control? Ese control es conforme al programa de mantenimiento. Si mi programa de mantenimiento me dice que debe ser semanal, mensual o trimestral, pues yo tengo esos parámetros que posteriormente me va a ayudar para la auditoría. ¿Cuál es mi registro? ¿Cómo voy a registrar lo que estoy realizando, sabiendo de que se está trabajando con ese control? Pues mi registro es una aplicación en SAP y W29, ahí lo podemos encontrar. ¿Quién es el responsable? Eso es lo que yo comentaba de ese rato. ¿Quién es el responsable de administrar, no administrar, sino de dar seguimiento y de aplicar el control? En este caso, el responsable para aplicar ese control es el mecánico y el operador. Vamos a uno que es uso de equipos de protección personal, es un control, pues el uso del equipo. ¿Cuáles son los peligros asociados? Pues aquí son diversos, casi la mayoría de todas las actividades, menos las administrativas, salvo que van a hacer alguna supervisión o algo que compromete la integridad física de la persona, pues aplica el uso del equipo de protección personal, pero aquí son diversos, ¿no? ¿Cuál es el requisito legal? El requisito legal es la NOM 017 STPS 2008. ¿Cuál es el criterio operacional? El criterio operacional es colocar el equipo de protección personal correcto y antes de realizar cualquier actividad. ¿Cuál es el equipo involucrado? Infraestructura, maquinaria, equipo, medición. En este caso, pues en maquinaria, equipo del proceso. ¿Cuál es el documento en donde yo puedo encontrar qué equipo de protección personal debe utilizar el mecánico, el electricista, el operador de producción, el coordinador de producción, el de áreas de ventas? Pues lo va a tener una matriz de equipos de protección personal que viene en este caso sobre una nomenclatura. Esa nomenclatura CAF-CH MAT01 es una nomenclatura, es una clave que tiene la empresa para identificar ese documento. ¿Qué frecuencia de control? En este caso, la frecuencia es cada que se realice la actividad. Cada que se realice una actividad, voy a utilizar mi equipo de protección personal. ¿Cuál es el registro? Pues el registro pues es el formato de responsiva del equipo de protección personal. Tiene otra nomenclatura, tiene otro registro y también la tarjeta de disciplina operativa. Esos son los registros que yo tengo, que en el caso de una auditoría pues lo voy a dar a conocer. ¿Y quién es el responsable de aplicar ese control? Pues el operador. Vamos a ver con otro control, que este es un control administrativo. El control administrativo es un señalamiento. En este caso, ¿cuáles son los peligros asociados? Son diversos, igualmente como en el uso de equipo de protección personal. ¿Cuál es la norma que aplica? La NOM 026 STPS 2008. Y el criterio operacional, realizar actividad de manera seguras y analizar riesgos latentes en el lugar antes de desarrollar el trabajo, ¿no? Equipo, en este caso no aplica. ¿Cuál es el documento? La liberación de señalamiento, ahí tiene una nomenclatura. Este documento de liberación de señalamiento también puede ser un mapa de riesgo que puede tener en el lugar. Por ejemplo, yo me encuentro en un lugar de administrativo, área de compras, pues voy a tener una liberación de cuántos señalamientos y equipos necesito en esa área, cuántos extintores, cuántos señalamientos, ¿sí? Y puedo realizar en esa área un mapa de riesgo, ¿sí? Identificado. Puede ser una liberación de señalamiento en el que el responsable del área de ese lugar me firme de conformidad que los equipos, tanto los señalamientos, son de acuerdo a las actividades y riesgos que hay en su lugar.
ya identificando pues el peligro. Y la frecuencia del control es cuando se requiere hacer pues, un cambio del equipo, un cambio de los señalamientos. ¿Cuál es el registro? La liberación también de los señalamientos. En esa liberación de señalamientos, tanto el documento como su registro, pues viene en ese tema el control de inventario, también inventario de señalamientos. Aquí en este registro también puede ser un inventario, ¿no? De un inventario que yo tenga en esa área. ¿Quién es el responsable de aplicar el control? Pues el líder de seguridad e higiene, ¿no? Es la persona que aplica ese control, es la persona que realiza pues la aplicación, cuáles son de acuerdo a los peligros que se identificaron, cuáles son los riesgos y se tienen que pues señalizar esos riesgos. Bueno, de los puntos anteriores que vimos, aquí es muy importante cuáles son las acciones reactivas. Vimos sobre la parte del bloqueo. ¿Cuáles son las acciones reactivas? Acciones que se tienen que realizar de inmediato, antes de que yo aplique un control, y esto se llama anticipación. Tengo que detener el equipo, colocar la guarda o reparar el botón de paro de emergencia. Tengo de saber que todos los equipos, maquinarias y paros de emergencia estén funcionando al 100%. ¿Cuál es la frecuencia de seguimiento? Aquí la frecuencia de seguimiento debe ser mensual. ¿Quién es el responsable del seguimiento? Es el coordinador de mantenimiento. Por eso está en otros colores. En el color rojo, el responsable de seguimiento es el coordinador de mantenimiento y lo tiene que hacer mensualmente. Entonces tiene que hablar con los operadores, con su equipo de mantenimiento, si está ejecutando pues este control, si se está realizando, si tiene, se hacen en la parte del bloqueo, se están realizando la actividad ante el SAP, que es un software en donde administra los mantenimientos. Ahora, para detener la actividad, por ejemplo, para el equipo de protección personal, es detener la actividad, solicitar el uso del equipo de protección personal y reportar al jefe inmediato cuando el equipo de protección personal no cumpla o está pues deteriorado, ¿no? ¿Qué frecuencia de seguimiento? Debe ser diario. O sea, aquí los trabajadores, tanto el patrón, deben de revisar que el equipo de protección personal que se le entregó esté en buenas condiciones. ¿Y quién lo tiene que hacer? Diario. ¿Y quién es el responsable de dar seguimiento a que está funcionando? Pues el líder de seguridad e higiene y el coordinador del área. ¿Sí? Ahora, para la parte de señalización, pues es una acción reactiva. Si no se encuentra con un señalamiento o los señalamientos se encuentran en malas condiciones, se tiene que identificar y corregir la señalización. Eso debe ser mensual y el encargado debe ser el líder de seguridad e higiene y el coordinador del área. Como lo comentamos con antelación, el coordinador del área deberá firmar pues el documento en donde se le da la liberación de señalamiento de acuerdo a su área. Bueno, entonces el plan de gestión que vemos por acá, en temas de algunas desviaciones por el tema de HACCP, en análisis de procesos tenemos un ejemplo. ¿Cómo vamos a gestionar esos controles? ¿Cómo administrar esos controles que son las medidas preventivas? En el caso de HACCP tenemos una desviación que es más presión de 34 kilos sobre centímetros cuadrados a la llegada a la turbina. Entonces, ¿cuáles son las causas necesarias independientes? En este caso, una falla de la PCB, una válvula de seguridad. ¿Y cuál es el evento indeseado o efecto de consecuencia? Sobre la evolución de la turbina con posible daño de la turbina y paro de la planta por 2 meses. Entonces, ya se hizo esa evaluación, ese análisis. ¿Y cuáles son las barreras? Aquí se dice barreras preventivas o barreras de mitigación, que también son los controles, ¿sí? Y esos controles, primero dice, se cuenta con un switch de disparo por sobre velocidad, se cuenta con un switch de disparo por
alta vibración, se cuenta con alarma de alta. Entonces, estos puntos que vemos aquí de barrera de mitigación son los controles o medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, menos de presión a 25 kilos sobre centímetros cuadrados a la llegada de la turbina. Falla otra vez la PCB, pues va a haber un incremento de la temperatura en el quemador de azufre con posible descontrol de las camas de emisiones de SOx. ¿Cuáles algunos controles o barreras de mitigación? Instalar alarma audible y visible de baja presión de vapor de alta, incluir un procedimiento. Entonces, estos controles que estamos poniendo, por ejemplo, es importante administrarlos. Esos controles que son muy buenos, que se deben de aplicar, que a lo mejor son físicos, a lo mejor son administrativos, a lo mejor son equipos de protección personal, como lo vimos con la jerarquización de los riesgos, ¿sí? Es un control de ingeniería, es un control administrativo, un control de equipo de protección personal, se tiene que administrar, pero de la administración, ¿quién va a ser el responsable de realizar estas adecuaciones? ¿Sí? Bueno, en las auditorías efectivas, como se ha mencionado, las auditorías efectivas son fundamentales para evaluar y mejorar continuamente los sistemas de gestión, las prácticas operativas y el cumplimiento normativo dentro de la organización. Los controles que vimos como ejemplo en las diapositivas anteriores, podemos realizar una auditoría efectiva de cada uno de los controles. Dependiendo del análisis de riesgo o la metodología que nosotros utilizamos para analizar el riesgo. Sabemos que la metodología es primero identificar el peligro, analizar el riesgo, cuál es la frecuencia, cuáles son las consecuencias y después aplicar medidas preventivas. Esas medidas preventivas, controles o barreras de mitigación deben de ser administradas, si no, no funciona un análisis de riesgo. El análisis de riesgo es parte fundamental para encontrar cuáles serían las posibles causas o accidentes futuros que se puedan ver dentro de la planta, y los controles son para mitigarlos, ¿sí? Aunque exista un riesgo residual, el riesgo residual sigue todavía, el riesgo existe todavía, pero a menor riesgo, porque yo ya tengo esos controles. Pero si esos controles están bien desarrollados, pero no están implementados y no hay una auditoría efectiva, ¿sí? No va a funcionar. Entonces, esos controles se tienen que realizar auditorías para ver cuál es el funcionamiento. Si no sirve ese control, se tiene que hacer una reevaluación y un cambio de controles, ¿sí? Entonces, oye, ¿sabes qué? Este equipo de protección personal no me sirve. Me causa, ha causado accidentes, ha causado una lesión, ha causado una enfermedad de trabajo y no me sirve. Tenemos que cambiar por otro equipo. Entonces, tenemos que hacer la reevaluación del análisis de riesgo, ¿sí? De acuerdo a la exposición, por la frecuencia y por la probabilidad. Entonces, esos nuevos controles se deben dar seguimiento si lo están realizando, ¿sí? Entonces, las auditorías efectivas es parte fundamental. Un ejemplo, yo puedo llegar al área de compras y decir, hoy voy a realizar una auditoría efectiva para ver si están utilizando pues en este caso, el equipo de protección personal cuando ustedes realicen. Entonces, hago una auditoría y digo, ¿conoces el punto de reunión? Sí, se encuentra a qué lado, ¿dónde está tu extintor? ¿Lo sabes utilizar? Entonces, hago auditorías de acuerdo a esa área. Serían los puntos que debo utilizar? Por ejemplo, en un área donde hay un cuarto frío, en donde el personal está en ambientes de clima alto, pues debo de gestionar algunas historias, alguna parte, ¿sí? Y en este caso, pues esos controles se deben de auditar.
Bueno, entonces en las siguientes, en la siguiente semana pues vamos a ver algunos temas de seguimiento sobre esos temas de los factores, pero cualquier duda, comentario, estoy para servirle. Hasta luego.